Desde ya hace varias semanas venimos muy preocupados porque el índice de letalidad de República Dominicana es muy alto, tomando en consideración que en países como España e Italia u otros tienen una densidad poblacional muchísimo más alta que la de nosotros. Y estamos llegando al tope de muchas veces superarlos, bajamos y subimos. Ahora hay una denuncia que hay que tomar en consideración y es posiblemente de que las estadísticas de los fallecidos oficialmente no sean las correctas, porque hay muchas actas de defunción de personas que han muerto por el COVID, pero que en su acta de defunción dice posiblemente muerte de COVID. ¿Por qué? Porque nunca se le hizo la prueba. Por lo tanto, esos no están en la contabilidad del gobierno de la parte oficial. Y es tan importante realmente saber cuántos contagiados hay, cuántos muertos hay, para saber cómo tomar las medidas, tanto el gobierno como la sociedad. El 26 de febrero, Latinoamérica registró su primer caso positivo de la enfermedad con la llegada a Brasil. Pasarían apenas días para que el virus llegara también a México, Ecuador y finalmente al territorio dominicano. República Dominicana se convierte en el país número 62 y el cuarto en la región latinoamericana en confirmar el nuevo COVID-19. El primer enfermo por COVID-19 aquí se registró el domingo 1 de marzo. Fue posible la localización, aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19. En 6 semanas, ¿qué es lo que ha transcurrido desde este anuncio del paciente 1? El COVID-19 ha cobrado la vida a más de 126 personas y contagiado a 2.620, según el último boletín del viernes, para una tasa de letalidad promedia de 4.8%. Con una población de poco más de 11 millones de habitantes, República Dominicana pasó en una semana de estar en el lugar 5º de número de contagios en América Latina al lugar 7º. En el top 3 está el enorme Brasil con más de 18.176 infectados, Chile con 5.972, Perú con 5.256. Sigue Ecuador con 4.965 contagiados. Este último ya vive la pesadilla de no tener dónde enterrar a sus muertos en la ciudad de Guayaquil. Hay que recordar que todos estos países tienen mayor población que nosotros. Pero ya estamos cansados de esperar. Mire, lamentablemente como tenemos nuestro cadáver aquí, ya son 5 días, ya tenemos inconvenientes con los vecinos. En términos de muerte, Chile tiene una letalidad de apenas 0.9%, Panamá alcanza 2.3% y Perú 2.6%. Estando entre los países con más contagios, pero con menos mortalidad. Pero en otros lugares, la tasa de letalidad se disparó en apenas 7 días. México, que ahora tiene 5.6%, tenía la semana pasada 2.6%. Ecuador ahora tiene 5.4%. Hace 7 días era 3.7%. Brasil tenía 3.5%, ya alcanza el 5.2% de muertes. En República Dominicana teníamos el 27 de marzo una tasa de letalidad de 3.4% y fue escalando. Pasó de 4.4% el 1 de abril a 5% en esos días, para bajar otra vez a 4.8%. Y en una semana bajamos de posición de letalidad en los países de América Latina, desde la posición 5 a la posición número 10. Pero nosotros no sabemos, nosotros no podemos decir que República Dominicana mejoró la calidad de atención o está a niveles de comparación de esos 9 que están por encima, porque en realidad nosotros ni siquiera estamos reportando pruebas a nivel internacional. La tasa de letalidad la estamos calculando en base a las pruebas que reporta el país. Pero la posición de República Dominicana puede ser todavía más sombría. Ya nos alzamos con el honor, entre comillas, de ser el segundo país de América donde ocurrió la muerte de una bebé de 6 meses en el hospital Robert Rick Cabral en la capital. También murieron otros 2 bebés relacionados con la enfermedad.
un recién nacido, hijo de una mujer que falleció por COVID-19 en San Francisco de Macorís, y una bebé de 2 años que falleció en el Hospital Arturo Grullón de Santiago. Las razones de por qué estamos en esta fatídica lista de los países con más muertos y mayor letalidad tiene varias aristas. No nos preparamos, no elaboramos una adecuada estrategia, no organizamos los servicios, no preparamos centros de atención para los pacientes afectados. Pero una de las grandes dificultades para enfrentar de manera efectiva la enfermedad ha sido desde el inicio limitado el acceso a las pruebas de diagnóstico. Desde el primer contagio se han realizado más de 7.151 pruebas, con una inestabilidad que hace imposible establecerse promedios diarios. Por ejemplo, el 30 de marzo se realizaron 366 pruebas, el 31 se realizaron 299 y el 1 de abril 477. Según reflejan los datos de los boletines oficiales. Y eso también puede afectar todo lo que son los escenarios. Si usted puede estar pensando en que el pico puede venir dentro de 2 o 3 semanas, pero en realidad el pico puede venir mucho más, con mucho más tiempo, porque usted no tiene la información correcta. Las pruebas tienen que hacerse uniforme y en forma ascendente. Esto lo que significa es que debe haber una constante de pruebas que vaya subiendo en cantidades de realizaciones de pruebas para poder promediar con exactitud. El esfuerzo por ampliar la cobertura ha quedado en evidencia con la implementación de pruebas rápidas que han sido anunciadas, pero nada más, y la ampliación justo esta semana de otro laboratorio privado. El laboratorio Patria Arriba acaba de ser aprobado por el Ministerio para la realización de las pruebas de PCR. También planes de integración todavía para realizar diagnósticos. Está el Centro Médico del Cibao, UTESA, Hospital Metropolitano Homs y la Clínica Corominas de Santiago y Sedimat en Santo Domingo. Estos centros privados fortalecen el alcance a pruebas en las ciudades de las provincias más grandes. Pero en lugares como Pedernales, Dajabón, Bauruco o El Ceibo, no hay laboratorios privados disponibles y solo el gobierno hace pruebas. En esas provincias más remotas se han registrado pocos casos del COVID-19. Es probable que esas provincias que no tienen casos pueda ser por falta de pruebas. De la única manera que uno confirma si es que no hay casos realmente, es dando el número de pruebas que se han hecho por provincia. República Dominicana hace 67.3 pruebas por 100.000 habitantes, muy por debajo de países como Costa Rica, que hace 119.3 por 100.000 habitantes, o Ecuador, con 90.3, según datos recopilados por Ocean Health. Esta limitación incide en la letalidad de la siguiente manera. Si hay 100 casos confirmados de enfermos con síntomas y 10 fallecidos, la tasa de mortalidad será del 10%. Si en cambio tenemos 200 casos diagnosticados con y sin síntomas, estos mismos 10 fallecidos representarían una estadística de un 5% de mortalidad. Las estadísticas oficiales se cuentan así. Cuando hay fallecidos sospechosos o los que no se le ha realizado la prueba, pasan a ser muertes bajo investigación. Tenemos que esperar para entrar dentro de las estadísticas del COVID el resultado de la prueba, que una vez que sale, inmediatamente entra dentro de las estadísticas epidemiológicas dentro de los fallecimientos de COVID-19. Ese es el procedimiento universalmente seguido. En la provincia de Duarte, que tiene una escandalosa tasa de letalidad de un 24%, funciona como ejemplo de la dificultad que representa que un muerto sea confirmado de COVID. En esta provincia, los doctores realizan análisis médicos para determinar por diagnóstico clínico que es un paciente con el virus, probablemente, aunque la prueba para confirmar la positividad todavía no llegue o nunca se le haga. Ese paciente se sube a una sala de cuidados intensivos intermedios o se pasa al cuidado intensivo polivalente con un diagnóstico. El diagnóstico es neumonía, proceso neumónico adquirido en la comunidad, probable COVID. ¿Qué faltaría? Hacer el PCR. Si el paciente se muere, no dio tiempo a hacerle la PCR.
Y ante la dificultad para dar con una prueba que puede tardar incluso 5 días o muchísimo más, son muchos los casos que quedan en la sospecha y no en la confirmación. El ministro dice que no es así, que a todos los muertos por COVID sin pruebas se le está realizando el diagnóstico al cadáver. Puede salir y están figurando aquí como COVID-19 las muertes ya establecidas o que están en proceso de investigación. Fue a partir del boletín 8 correspondiente al 26 de marzo cuando comenzaron a incluir los fallecidos probables en los conteos oficiales. Duarte, 9 casos nuevos, 141 acumulados, un fallecimiento. Este joven que está aquí estaba ingresado en el Hospital San Vicente de Paúl y también murió. Esta persona que estaba ingresada en el Hospital San Vicente de Paúl y que fue de alta, también falleció en el día de ayer. Esta otra persona que está aquí también falleció en el día de ayer. Este otro también que está aquí falleció también en el día de ayer. En la provincia de Duarte, quizás la estadística que maneja el ministro no está tan bien ajustada. Y es que de 16 certificados de defunción desde el 21 de marzo que tenemos de muertes facilitadas, tanto por la periodista Edith Febles como por el periodista franco-macorizano Félix Vargas, ocurridas en el Hospital Regional San Vicente de Paúl, todas son probables casos de COVID-19 sin confirmar. El periodista Félix Vargas, que por hacer presencia en el hospital lleva a su propio registro, asegura que son 13 las muertes ocurridas entre el viernes y el martes pasado, relacionadas con el virus. De esos fallecimientos, 8 certificados de defunción a los que tuvo acceso dicen posible COVID-19, probable o sospechoso, nunca confirmado. El sábado a las 4 de la mañana, en la hora de la madrugada, murieron 4 personas. El ministro anunció el domingo que en San Francisco de Macorís se murió una persona de COVID-19. Realizamos un conteo entre viernes 3 y martes 7 de abril, donde el periodista dijo que habían muerto 13 personas. Cuando se suman las estadísticas oficiales de esos 5 días, se contabiliza la muerte de 14, una más de lo dicho por el periodista. Sucede que incluso algunos familiares de fallecidos no llegan a enterarse nunca del diagnóstico final. Imagínense ustedes lo que esto significa cuando se trata de un virus de alto nivel de contagio. Quedan como sospechosos para siempre porque si no hay pruebas para los vivos, menos para los muertos. Hicimos contacto con algunos familiares. Fausto Antonio García, de 69 años, murió el 5 de abril a las 3:40 de la tarde. Su causa de defunción fue neumonía adquirida en la comunidad y sospechoso de COVID. Estuvo 8 días interno en el hospital. Su hija nunca vio la certificación del diagnóstico positivo. ¿A usted le llegó la prueba de COVID-19? No. ¿Todavía? A papi no se la hicieron. Se la mandaron a hacer, pero no se la hicieron. A mí no me la enseñaron nunca. Yo incluso le pregunté a la doctora que me llenó la acta de defunción. Y llegaron a hacerle la prueba, papi. Me dice ella, a él le tomaron la muestra, pero el reporte no me ha llegado. Manuel Antonio Muñoz Jiménez tenía 44 años y estuvo 7 días aproximadamente en el hospital y ni así fue diagnosticado con el virus. ¿Usted sabe si la prueba se la hizo? No, nosotros no tenemos conocimiento de que se le hizo al cuerpo. ¿Y antes de que falleciera? No, tampoco. Nosotros insistimos. En la causa de muerte muestra neumonía, posible COVID e insuficiencia renal. Era un paciente comprometido con diálisis, pero durante el aislamiento parece ser que la falta de ese tratamiento lo empeoró. Según la doctora, según ella, él estaba bien y la diálisis no se le podía dar ese día, entonces ella esperó al otro día y el otro día lo subieron que se puso malo por falta de diálisis, lo subieron para intensivo. Estas deficiencias hospitalarias y médicas son las posibles razones de la alta mortalidad en el país. Otros casos sospechosos son Luis Germán Rodríguez, tenía 51 años, entre las causas de muerte presentaba neumonía adquirida en la comunidad y posible COVID-19. Andrés Pérez Martínez, de 61 años, entre causa de muerte, insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar y posible COVID-19. La certificación en ambos casos no tenían contactos, por lo que no sabemos cómo el ministerio da seguimiento a los posibles contagiados, ya que es imposible.
Catalina, con apellidos ilegibles, tenía 60 años, presentó fibrosis pulmonar y posible COVID-19. Los 3 fallecieron el 26 de marzo. En la mayoría de esas muertes no entraron en los boletines como sospechosos, porque fueron antes del boletín 8. La importancia de estas pruebas para controlar el virus ha quedado en evidencia en países europeos. Mientras Alemania registra una tasa de letalidad de 1.3%, España alcanza 9%, en Italia el 12%. Algunos expertos que han analizado estos números coinciden en que los países con mayor tasa de muertes han restringido las pruebas a pacientes con síntomas avanzados. Los diagnósticos que se deben realizar, las pruebas diagnósticas no están generalizadas, por tanto las personas se infectan, no saben si están infectados o no de COVID-19. Y cuando comienzan a presentar los síntomas también tienen dificultad para ser ingresados en los centros médicos del país. El comportamiento del virus en el país fue analizado por la compañía de investigación de salud Oceans in Health, la cual concluyó el 28 de marzo que el incremento de casos en fase temprana de la epidemia aquí tenía un patrón parecido a Italia. El reporte fue liderado por el epidemiólogo médico Eddie Perestén. Lo que estaba pasando era que el número de casos, a partir del primer caso confirmado, al día 25, el pico de la curva iba en ascenso, muy similar a lo que estaba pasando en Italia y en España. Decidimos nosotros hacer una comparativa y vimos que Italia registró su primer contagio el 31 de enero y 4 semanas después, el 28 de febrero, había 888 contagiados y 21 fallecidos. En República Dominicana, al cierre de la 4ª semana, habían 859 casos confirmados y 39 fallecidos, es decir, 18 muertes más que en Italia. En España, 4 semanas después de su primer enfermo, había 57 casos positivos, sin fallecidos. Para este epidemiólogo, en este momento de la epidemia ya no se puede comparar el comportamiento del virus en el país con otros lugares. Ya se ha ido haciendo cosas y eso definitivamente ha cambiado lo que pueda ser la dinámica en la población. Eso no quiere decir que nuestra población no esté a riesgo de tener un comportamiento agresivo si no se mantienen esas medidas de impacto que se han hecho hasta ahora. La salida que tiene el país con el COVID-19 es aprender a convivir con la enfermedad entre la población y que a largo plazo las medidas de aislamiento se tendrán que mantener, aunque no sea tan estricto como ahora. Dándole mascarillas a la población, que la población tenga que salir con sus mascarillas y haciendo cosas que se sepa de que se tiene que mantener constante todas esas medidas de impacto para evitar de que haya una explosión de casos en algún momento en nuestro país. El fatídico panorama que viven otros países con más recursos, con un sistema de salud robusto, nos mueve a preocupación. Y es que mientras muchas familias dominicanas ya han tenido que enterrar a su ser querido, todavía no sabemos cuánto esperar lo peor, ni siquiera si estamos preparados. Estamos a tiempo para que las autoridades avancen y reducir lo más posible dominicanos dolientes que lloren en solitario. Y eso lo logramos con un buen sistema de salud y de diagnóstico.